Segundo de Reyes 22:11, 23-27. Cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestiduras e inmediatamente dio órdenes al sacerdote Hilquías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Miqueas, al escriba Safán y a Asaías, un siervo del rey, diciéndoles: Id y consultad al Señor acerca de mí, del pueblo y de todo Judá con respecto a las palabras de este libro que ha sido encontrado, pues es enorme la cólera del Señor que se ha encendido contra nosotros, ya que nuestros padres no obedecieron las palabras de este libro, obrando en todo tal como se nos dejó escrito. El sacerdote Hilquías, Ahicam, Acbor, Safán y Asaías subieron a donde estaba la profetisa Juldá, esposa de Salum, hijo de Ticvé, hijo de Jaljas, el encargado del vestuario. Ella vivía en Jerusalén, en el segundo distrito. Hablaron con ella y les dijo: Esto dice el Señor, Dios de Israel: anunciad al hombre que os ha enviado hasta mí. Esto dice el Señor: He aquí que voy a traer la desgracia a este lugar y a sus habitantes según todas las palabras que ha leído el rey de Judá, porque me abandonaron a mí y quemaron incienso a otros dioses, haciendo que me irrite con todas las obras de sus manos. Mi ira se encenderá en este lugar y no se ha de apagar. Al rey de Judá que os ha enviado a consultar al Señor le comunicaréis esto. Así dice el Señor, Dios de Israel, acerca de las palabras que has escuchado. Puesto que se te ha estremecido el corazón y te has humillado ante el Señor al oír lo que he dicho contra este lugar y sus habitantes, y que iba a convertirlos en causa de estupor y maldición, y has rasgado tus vestiduras y llorado ante mí, también yo te he escuchado, oráculo del Señor. Por eso haré que te reúnas con tus padres y alcances tu sepulcro en paz. Tus ojos no verán toda la desgracia que yo voy a traer a este lugar. Ellos llevaron la respuesta al rey. Segundo de Reyes 23. El rey envió emisarios y todos los ancianos de Judá y Jerusalén se reunieron junto a él. Luego el rey subió al templo del Señor junto con todos los hombres de Judá y todos los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo, desde el más pequeño al mayor. Entonces leyó a oídos de todos las palabras del libro de la alianza que había sido encontrado en el templo del Señor. El rey permaneció en pie sobre el estrado y estableció delante del Señor la alianza de caminar tras el Señor y guardar sus mandatos, sus preceptos y sus decretos con todo el corazón y con toda el alma, y cumplir las palabras de esta alianza escritas en dicho libro. Todo el pueblo aceptó la alianza. El rey ordenó al sumo sacerdote Hilquías, a los sacerdotes de segundo rango y a los guardias de las puertas sacar del santuario del Señor todos los objetos fabricados para Baal, para Aserá y para todo el ejército de los cielos, y los hizo quemar fuera de Jerusalén en los campos del Cedrón. Luego llevó sus cenizas a Betel. Suprimió a los sacerdotes paganos que habían establecido los reyes de Judá para quemar incienso en los lugares altos de las ciudades de Judá y de los alrededores de Jerusalén, y también a los que quemaban incienso al sol, la luna, los astros o a todo el ejército de los cielos. Hizo sacar a Aserá del templo del Señor fuera de Jerusalén al valle del torrente Cedrón y allí la quemó reduciéndola a cenizas. Luego esparció las cenizas sobre las tumbas de la gente del pueblo. Demolió las estancias de hieródulos que había en el templo del Señor donde las mujeres tejían velos para Aserá. Trajo a todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos, desde Geba hasta Berseba, en los que los sacerdotes quemaban incienso. Destruyó los lugares altos de las puertas que estaban ante la puerta de entrada que abrió Josué, gobernador de la ciudad, a la izquierda de la puerta de la ciudad. Pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar del Señor en Jerusalén, sino que comían los panes ácimos entre sus hermanos. También profanó el Tofet, que estaba en el valle de Ben Hinnom, para que nadie pasara por el fuego a su hijo o a su hija ofreciéndolo a Moloc. Suprimió los caballos que los reyes de Judá habían ofrecido al sol en la entrada del templo del Señor junto al aposento de Netán Melech, el eunuco que estaba en los patios, y quemó con fuego los carros dedicados al sol. El rey demolió los altares que había en la terraza alta de Ahaz, que habían construido los reyes de Judá, y los altares que construyó Manasés en los dos atrios del templo del Señor. Los trituró allí y arrojó sus restos al valle del Cedrón. El rey profanó también los lugares altos que había enfrente de Jerusalén, a la derecha del monte de la perdición,
que había levantado Salomón, rey de Israel, en honor de Astarte, abominación de los sidonios, en honor de Camos, abominación de Moab, y en honor de Milcom, ídolo de los moabitas. Destruyó las estelas, cortó las aseras y llenó sus emplazamientos de huesos humanos. Demolió también el altar que había en Betel y el lugar alto que había construido Jeroboam, hijo de Nebat, el que hizo pecar a Israel. Demolió el altar y el lugar alto. Quemó el lugar alto reduciéndolo a ceniza y quemó también la aserá. Josías se volvió y vio los sepulcros que había allí en la montaña. Mandó tomar los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar. Así lo profanó según la palabra del Señor proclamada por el hombre de Dios que había predicho estas cosas. Entonces preguntó: ¿qué es aquel monumento que veo? Le respondieron los hombres de la ciudad: es el sepulcro del hombre de Dios que vino de Judá y pronunció aquellas palabras que tú has cumplido sobre el altar de Betel. Dijo entonces: dejadlo en paz, que nadie remueva sus huesos. Ellos dejaron intactos los huesos junto a los del profeta que había venido de Samaria. Josías hizo desaparecer también todos los templetes de los lugares altos que había en las ciudades de Samaria, construidos por los reyes de Israel para irritar gravemente al Señor. Hizo con ellos lo mismo que había hecho en Betel. Sacrificó sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos y quemó sobre ellos huesos humanos. Después retornó a Jerusalén. El rey dio órdenes a todo el pueblo diciendo: celebrad la Pascua en honor del Señor Dios nuestro, según está escrito en este libro de la Alianza. Pues no había sido celebrada una Pascua como esta desde los días en que los jueces gobernaban Israel, ni durante el tiempo de los reyes de Israel ni de los de Judá. Solamente el año 18 del rey Josías fue celebrada esta Pascua en Jerusalén en honor del Señor. Josías hizo desaparecer también a los espiritistas, los adivinos, los terafim, los ídolos y todas las abominaciones que pudieran verse en el país de Judá y en Jerusalén, a fin de poner en práctica las palabras de la ley escritas en el libro que encontró el sacerdote Gilquías en el templo del Señor. No hubo antes que él un rey semejante que se convirtiera al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fuerza, según la ley de Moisés, ni surgió otro igual después de él. Con todo, el Señor no se volvió atrás del gran furor de su ira que se había encendido contra Judá por todas las provocaciones con que le provocó Manasés. Y el Señor decretó sobre Judá: la arrojaré de mi presencia como arrojé a Israel. Rechazaré esta ciudad que había elegido, Jerusalén, y el templo del que había dicho: allí estará mi nombre. Salmo 139. Al maestro de coro de David. Salmo. Señor, tú me examinas y me conoces. Tú sabes cuándo me siento y me levanto. Penetras desde lejos mis pensamientos. Camine o descanse, tú lo adviertes. Todas mis sendas te son familiares. Pues aún no está una palabra en mi lengua y ya, Señor, la conoces toda. Me aprietas por detrás y por delante, en mí tienes puesta tu mano. Misterioso es para mí este saber. Demasiado elevado, no puedo alcanzarlo. ¿A dónde alejarme de tu espíritu? ¿A dónde huir de tu presencia? Si subo al cielo, allí estás tú. Si bajo hasta el Sheol, allí te encuentras. Si monto en las alas de la aurora y habito en los confines del mar, también allí me guiará tu mano, me sujetará tu diestra. Si digo que al menos me cubran las tinieblas y la luz se haga noche en torno a mí. Tampoco las tinieblas son para ti oscuras, pues la noche brilla como el día, las tinieblas como la luz. Tú has formado mis entrañas, me has plasmado en el vientre de mi madre. Te doy gracias porque me has hecho como un prodigio. Tus obras son maravillosas, bien lo sabe mi alma. No se te ocultaban mis huesos cuando en secreto iba yo siendo hecho, cuando era formado en lo profundo de la tierra. Todavía informe me veían tus ojos, pues todo está escrito en tu libro. Mis días estaban todos contados antes que ninguno existiera. Qué profundos son para mí tus pensamientos, Dios mío, qué grande su número. Si pudiera contarlos, son más que las arenas. Si llegara hasta el fin, aún estaría contigo. Ah, si quisieras, Dios mío, dar muerte al impío. Apartaos de mí, hombres sanguinarios, que hablan de ti con alevosía, que juran en falso por ti. ¿Acaso no odio yo, Señor, a quienes te odian, y no aborrezco a quienes se alzan contra ti? Con odio colmado los he odiado, se han convertido en mis propios enemigos. Examíname, Dios mío, y conoce mi corazón. Ponme a prueba y conoce mis pensamientos.
mira si voy por el mal camino, y guíame por el camino eterno. Juan 20, 1-18. El día siguiente al sábado, muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces echó a correr, llegó hasta donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, el que Jesús amaba, y les dijo: «Se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto». Salió Pedro con el otro discípulo y fueron al sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó antes al sepulcro. Se inclinó y vio allí los lienzos pegados, pero no entró. Llegó tras él Simón Pedro, entró en el sepulcro y vio los lienzos pegados, y el sudario que había sido puesto en su cabeza, no plegado junto con los lienzos, sino aparte, todavía enrollado en un sitio. Entonces entró también el otro discípulo que había llegado antes al sepulcro, vio y creyó. No entendían aún la escritura según la cual era preciso que resucitara de entre los muertos, y los discípulos se marcharon de nuevo a casa. María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba se inclinó hacia el sepulcro y vio a 2 ángeles de blanco, sentados uno a la cabecera y otro a los pies, donde había sido colocado el cuerpo de Jesús. Ellos dijeron: «Mujer, ¿por qué lloras?». «Se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto», les respondió. Dicho esto, se volvió hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Le dijo Jesús: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: «Señor, si te lo has llevado tú, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré». Jesús le dijo: «María». Ella, volviéndose, exclamó en hebreo: «Rabuni», que quiere decir maestro. Jesús le dijo: «Suéltame, que aún no he subido a mi Padre, pero vete donde están mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». Fue María Magdalena y anunció a los discípulos: «He visto al Señor, y me ha dicho estas cosas».